Muy buenas noches. Por razones de tiempo, vamos a iniciar lo que es la tutoría de repaso del día de ahora, previa a la tutoría del día sábado 23, no, 22, perdón, sábado 22. Hice una pequeña espera pues para dar oportunidad a que se conectaran, ¿no? En este caso, como, bueno, no se conectaron, voy a compartir quizás a recordar algunas actividades que están próximas. Vamos a esperar a ver si alguno ingresa para poder eh, intercambiar, ¿no? algún contenido, alguna idea en específico, ¿no? En este caso, bueno, estoy proyectando lo que es plataforma. Vamos a revisar lo que es la pestaña tareas y evaluaciones, a ver cuáles son las evaluaciones que están próximas. No, recordar también que la tutoría ordinaria número 5 es el 22, sábado 22 de mayo, en horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Podemos ver las actividades. Tarea 1, práctica 1 y está. Ensayo académico. Tenemos también lo que es la práctica 2. Tenemos también lo que son acá la práctica 3. Indicaciones para la tarea 2. Quizás vamos a comenzar revisando acá lo que son las indicaciones. La tarea 2 es un portafolio de la práctica docente 2. Descripción de la actividad. Nos dice la segunda tarea relacionada con las prácticas docentes de la asignatura práctica docente. Profesor en matemáticas consiste en diseñar una propuesta metodológica para 2 clases. Esto hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Que es una sola propuesta, pero para impartir 2 clases del área de matemática, con recursos apropiados para generar un aprendizaje significativo. Dicha propuesta debe implementarse en la práctica 2 y en la práctica 3. Bueno, ya se desarrolló lo que es la práctica 2, solo faltaría lo de la propuesta de la práctica 3, ¿no? El porcentaje del asignado a esta actividad es el 15% de la calificación final, ¿no? Es decir, 1.5 de la nota global. La fecha límite de entrega es el 23 de mayo. Podemos ver en este caso, 23 de mayo es el día domingo. Acá aparece una nota, ¿no? El trabajo es de forma individual y se recomienda iniciar con antelación lo que es la realización de la tarea para que cualquier inconveniente que surja, pues ustedes puedan corregirlo, no esperemos, creo que lo he repetido varias veces, pero no está de más hacerlo nuevamente, ¿no? Hasta último día y última hora para estar cargando la tarea, porque puede fallar el internet, como lo hemos dicho antes, puede que haya algún bajón de corriente, es decir, que se vaya la luz, puede que plataforma falle y que eso le ocasione problemas al realizar sus entregas o la entrega de esa actividad si lo dejamos para última hora. En cambio, si dejamos un tiempo prudencial en el cual eh, del cual dispongamos para entregar la tarea, por ejemplo, un día más, podemos corregir esto, ¿no? Dentro de las indicaciones, comunicarse con el docente a través del correo o visitando el centro educativo. Algunos yo sé que lo están desarrollando de forma presencial. Creo que únicamente 2 de los 5 están de forma virtual. Para consultar sobre los contenidos planificados para el día acordado con el docente que usted desarrollará la clase, ¿no? Revisar los objetivos, indicadores relacionados con los indicadores relacionados con los contenidos, ¿no? Diseñar una propuesta metodológica que implementará en la práctica 2 y 3 y donde desarrollará una clase de matemática. Tal cual lo hicieron en la práctica 2, lo deben de hacer en la práctica 3, ¿no? Para la elaboración de
su encabezado, nombre del instituto, logos de la institución, facultad y universidad, descripción de la unidad didáctica. En este apartado se abordarán las indicaciones del tema específico, nombre de la unidad, los contenidos previos que se deben conocer los estudiantes para poder abordar esa clase, las actividades motivadoras, etc. También tenemos lo que es el objetivo didáctico, que en este apartado se pondrá indicar los objetivos didácticos establecidos, qué es lo que en concreto se pretende que el alumno aprenda, ¿no? O que el conocimiento que el alumno adquiera, ¿no? A través de desarrollar ese contenido. Es importante a la hora de concretar los objetivos didácticos tener presente todos aquellos aspectos relacionados con los ejes transversales, ¿no? Tenemos también contenidos de aprendizaje, que sería en el apartado donde ustedes van a describir cuál es el contenido que se va a abordar, qué secuencia, es decir, qué elementos se van a desarrollar en qué tiempo específico de la clase y qué actividades se van a llevar a cabo, etcétera. Secuencia de actividades. La secuencia de actividades no debe ser la mera suma de las actividades más o menos relacionadas con los aprendizajes abordados en la unidad. Por otra parte, es importante tener en cuenta la importancia de considerar la diversidad presente y ajustar las actividades a las diferentes necesidades educativas de los estudiantes. Para ello, yo sé que a veces no conocemos los estudiantes o no sabemos qué tipo de estudiantes o qué necesidades educativas pueden tener, ¿no? Entonces, lo ideal es para poder solventar este punto y tenerlo en consideración para la actividad, es que se pongan en comunicación con el docente y pues indaguen, ¿no? Al respecto, ¿no? Ya que es un punto bastante importante a la hora de que ustedes puedan planificar lo que es la carta didáctica. También los recursos o materiales a utilizar durante la clase, ¿no? También la organización del espacio y del tiempo y la forma de evaluación, ¿no? De las actividades que van a estar valoradas o de la forma en que van a valorar los aprendizajes de los contenidos que van a tratar, ¿no? Preparar los recursos didácticos que utilizarán en la clase de matemática, preparar los guiones de clase y elaborar un documento que contenga lo siguiente. Esto sería lo que estarían presentando. Debe tener lo que es la carátula, la propuesta metodológica, que es la que acabamos de describir arriba, el guión de clase, los recursos utilizados, en este caso pueden ser diapositivas, fotografías de materiales manuales. Acá dice nota no escanear el libro de SMATE, ¿no? Que muchas veces escanean el libro y pues eso suben. Y los instrumentos de evaluación que van a utilizar para el contenido abordado. En cuanto a formato, el tipo de letra debe ser Arial, el tamaño debe ser 12, el interlineado 1.15 y el formato de entrega debe de ser en PDF. Revisar la redacción y la ortografía. Y pues como veíamos arriba, tiene un valor del 15% y acá tiene la rúbrica. Muy importante que leamos detenidamente los elementos que van a ser evaluados en la rúbrica, ya que directamente nos estamos apegando a todos estos elementos que aparecen por acá a la hora de calificarles, ¿no? Entonces, para que su nota sea buena y que entregue un buen trabajo de acuerdo a las indicaciones y a los criterios de evaluación, es importante que tomen en cuenta todos estos elementos que están en la rúbrica. Si nos fijamos, quizás un poco así, un poco la rápida, como decimos en el buen salvadoreño, ¿no? Dentro de los criterios tenemos lo que es la redacción y ortografía, generalidades de la propuesta, que son las que poníamos en la parte de arriba, ¿no? El encabezado, si tiene todos los elementos que se solicitaban en las indicaciones, sus objetivos o los indicadores, la secuencia de actividades y el tiempo distribuido por actividad, recursos de organización del espacio, también originalidad y creatividad, el desarrollo de la clase, que sería directamente lo que es el guión de clase. Y por último tenemos lo que es la evaluación, ¿no? Y aquí aparece
qué porcentaje se le asigna a cada uno de esos elementos. Por ejemplo, si vemos la evaluación, si existe una excelente conexión entre las actividades propuestas y la evaluación específica del instrumento a utilizar, este sería el puntaje máximo que ustedes estarían recibiendo. Si no existiera esa excelente conexión, pero existe una buena conexión entre esos elementos, pues el puntaje asignado sería el de la segunda casilla y así sucesivamente. Por eso es que es importante que leamos, ¿no?, lo que es la rúbrica, ¿no? Eso en cuanto a la tarea 2, ¿no? Vamos a ver qué otra actividad tenemos pendiente. Tenemos lo que son las instrucciones para realizar lo que es la práctica 3. Tenemos lo que es el formato de asistencia para los que van de forma presencial. Para los que la están desarrollando de forma virtual, pues ya saben que tienen que subir el video de la clase desarrollada a YouTube, ¿no?, para revisarla posteriormente. Aparece ahí lo que es la práctica 3 y creo que esas serían las actividades hasta la fecha, ¿no? Tarea 2 creo que es la que tenemos más cercana, ¿no?, que es la que acabamos de revisar, que repitiendo o recalcando es con fecha de entrega del domingo 23 de mayo a más tardar a las 11:55, ¿no? En este momento faltan 4 horas y 4 días. Yo espero que ya esta tarea esté avanzada y porque no tenga mayor dificultad a la hora de desarrollarnos su actividad, ¿no?, y puedan subirla en el tiempo establecido. Bien, creo que aún no se ha conectado nadie. Vamos a revisar quizás uno de los últimos contenidos que teníamos en la tutoría anterior, ¿no? La tutoría, bueno, sería la tutoría 4. Pero creo que no tengo la presentación por acá. No tengo la presentación. Vamos a ver si es esta. Sí, esta creo que es. Sí, bien. En cuanto a los últimos contenidos, por razón de tiempo no lo pudimos abordar completo, ¿no? Entonces vamos a abordar al menos las últimas diapositivas que habían quedado pendientes. Creo que por aquí estábamos. Bien. Estábamos hablando de los estilos de aprendizaje, ¿no? Bien, acá nos dice que entre los artículos que encontramos relacionados con los estilos de aprendizaje y la matemática destaca el escrito por Gallego y Nebot en 2008 sobre los estilos de aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Estos autores definen que el conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes constituye el primer paso para mejorar la labor docente. Por ello, para desarrollar investigaciones, primero efectúa un diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de bachillerato mediante un cuestionario que es el llamado ONEI Alonso de estilos de aprendizaje, llamado CHAEA. Consiste en determinar las características psicológicas, efectivas y fisiológicas que se expresan cuando una persona se enfrenta a una situación de aprendizaje. Y yo pues acá les agregué el enlace si alguno de ustedes desea verificar cuál es el estilo de aprendizaje predominante, puede entrar a este sitio web y perfectamente pudiese verificar cuál es el estilo de aprendizaje predominante, ¿no? Sabemos que tenemos el teórico, el reflexivo, el pragmático, ¿no? Dentro de los 4 que conocemos, pues hay uno que en cada uno de nosotros predomina más que otro, ¿no? Y eso a veces facilita el aprendizaje de acuerdo a la metodología que el docente emplea para potenciar el estilo de aprendizaje que
facilita el aprendizaje, valga la redundancia, con las características que nos pueden potenciar, ¿no? Acá nos aparece un informe que fue de AMITE en 2006, en el que nos dice que el modo en que los estudiantes aprenden matemática está influenciado por los estilos de aprendizaje. Es decir, aquí este informe nos está directamente especificando que sí existe una relación directa entre el estilo de aprendizaje y la forma en la que el estudiante aprende, ¿no? Pero que además del estilo de aprendizaje de matemática de algunos estudiantes es diferente de su estilo de aprendizaje en otras materias. ¿Qué quiere decir esto? Que mi estilo de aprendizaje en el área de las matemáticas no va a ser el mismo que el estilo de aprendizaje para lenguaje, por ejemplo, para sociales o para otras asignaturas, por ejemplo, informática, que en matemática. No puede ser que yo para matemática sea teórico y que para lenguaje sea reflexivo, ¿no? Entonces no es el mismo estilo de aprendizaje para todas las asignaturas, ¿no? Por este motivo, para identificar el estilo de aprendizaje matemático es muy importante utilizar un cuestionario diseñado específicamente para las matemáticas. Es decir, como puedo tener diversos estilos de aprendizaje en cada una de las asignaturas, debo de buscar un test de estilos de aprendizaje que sea directamente cómo el estudiante aprende matemática. ¿Qué sería el que tendría que utilizar? Porque utilizo uno como por ejemplo el CHAEA que está en general, no necesariamente el estilo que sale en CHAEA va a ser el estilo en el que yo aprendo matemática. Una vez que se ha diagnosticado el estilo de aprendizaje matemático, recomiendan que los colegios o las universidades ayuden a los estudiantes a emplear las estrategias adecuadas para maximizar su aprendizaje en las matemáticas, es decir, que se utilice el estilo de aprendizaje de las matemáticas determinado por estos tests directamente para potenciar el aprendizaje de las matemáticas en estos estudiantes, dependiendo del estilo de aprendizaje que cada uno de ellos posean. Pamela Warner en 2004 trata de establecer algunas de estas cuestiones en los estudios que ha llevado a cabo. A comparación, bueno, acá nos dice un estudio que se desarrolló que describe una investigación que comparó dos enfoques de enseñanza, uno visual con uno verbal, en dos clases de matemáticas de secundaria, ¿no? Es decir, el enfoque que el docente utilizaba en un caso era visual y en el otro era verbal. Para poder valorar los resultados obtenidos, las dos clases se compararon a través de un test y un post-test, es decir, un test aplicado después de la clase, ¿no? Que medía las competencias matemáticas en la cual la clase enseñaba en la clase que se enseñaba verbalmente obtuvo puntuaciones más altas que la clase en la que se enseñaba de una forma visual. Entre los estilos de enseñanza y estilos preferidos del alumno, aunque los alumnos identificaban como visuales o los alumnos identificados como visuales tendrían a realizar un trabajo más pobre que los que estaban identificados de forma auditiva, ¿no? Bien. También nos dice que todos los estudiantes e informes educativos hallados coinciden en que los conceptos matemáticos deben ser presentados desde distintos enfoques y utilizando diferentes métodos de enseñanza, de manera que independientemente del estilo de aprendizaje que tenga el estudiante, todos los alumnos puedan crear las interconexiones necesarias para que su aprendizaje sea significativo. Dicho en otras palabras, si nosotros tenemos mayoría de estudiantes con aprendizaje pragmático, por decir algo, ¿no? Yo como docente debo de generar diversas formas de enseñanza o diversas prácticas de enseñanza o metodologías de enseñanza para dar oportunidad a los que no son pragmáticos. Es decir, que se trate de abarcar a todos los estilos de aprendizaje, no solo en los que están predominantes, ¿no? Para que todos los estudiantes tengan las mismas posibilidades de aprender esos contenidos. Flores en 2001 señala que que actualmente se considera que el aprendizaje matemático es de tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de los conceptos, donde se considera que el aprender
es alternar estructuras y que estas alteraciones se realizan de manera global. Guzmán en 2007 aumenta una serie de cambios aconsejables en los principios metodológicos para la enseñanza de las matemáticas y encabeza una lista. Encontramos el aprendizaje de las matemáticas debe ser activo. Es decir, que para que la mayoría de nuestros estudiantes tengan éxito o los que tienen éxito directamente dentro del salón de clase, en su mayoría son los que tienen un estilo de aprendizaje activo, es decir, ese estilo de aprendizaje es favorable directamente para el aprendizaje de las matemáticas. Como puede comprobarse, la concepción actual del aprendizaje matemático aboga por el empleo de los métodos de enseñanza que favorecen y promueven los estilos activo y pragmático. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo demuestran que los estilos predominantes entre los estudiantes son activo y reflexivo. Es decir, en este caso se está enseñando basado en aprendizaje activo y pragmático y los predominantes son los activos y reflexivos. Es decir, parte de los predominantes son reflexivos y no están considerados en los dos tipos de enseñanza que actualmente se están empleando. Probablemente esta sea la razón por la cual el rendimiento matemático de los estudiantes no es el deseado, no es el esperado. Tradicionalmente la enseñanza ha seguido un estilo formal y estructurado con unos comportamientos que ha favorecido el desarrollo de estilos de aprendizaje teórico y reflexivo en los alumnos. El papel predominante de los materiales escritos, por ejemplo, las pizarras, apuntes, libros de textos, exposiciones magistrales de los profesores, ha potenciado a los alumnos con preferentes estilos teóricos y reflexivos. Por esa razón es que la mayoría de estos tienen unos rendimientos más elevados en matemáticas que los otros dos estilos. Sin embargo, las formas actuales de considerar el aprendizaje de las matemáticas aboga por el empleo de métodos de enseñanza que favorezcan y promuevan lo que son los estilos activo y pragmático, ¿no? Con eso finalizábamos lo que es la tutoría anterior, ¿no? Entonces, esas creo que eran las presentaciones o las láminas que nos habían quedado pendientes. Bien, creo que como no se conectó nadie, pues quedaría hasta acá. Voy a dejar de compartir y voy a quedarme en espera por si alguno ingresa, al menos hasta las 8 de la noche. Y pues si tienen alguna consulta o duda, pues así la vamos a solventar.